Cine Senior, cine para los mayores de 65 años a solo 2 euros si van los martes. Esta medida, que ha sido reanunciada por el ministro de Cultura, Urtasun, pues ha generado mucho revuelo, la verdad, en estos días, a pesar de que se ha publicado en plena Semana Santa, que es un momento en el que no se habla demasiado de noticias, pero fijaos que tanto la izquierda como la derecha pues, ha generado bastantes críticas, bastante debate, bastante reflexión, y bueno, puede ser un buen momento para hablar sobre ello. Y lo primero que hay que decir es que esto no es nuevo, que hay mucha gente que lo critica y dice, bueno, el ministro de Cultura, que es de Sumar, pues se ha aquí liado la manta a la cabeza y ha creado una nueva política. No, esta política viene desde mayo del año pasado, mayo o junio. Ahora os pondré aquí la información rigurosa, pero es de 2023, en un momento en el que ni siquiera estaba Sumar en el gobierno, ¿no? Entonces, claro, era un ministro, o lo controlaba un ministerio del PSOE, pero para que veáis que no es una política que se le pueda achacar a él mismo. Otra cuestión es criticable que la haya mantenido y bueno, si no se está de acuerdo con la medida, por supuesto que eso es algo que vamos a debatir a continuación. Tiene algunos pros, algunos contras, pero lo que hay que dejar claro es que por un lado no es nueva y por otro lado que hay una argumentación que ha utilizado el propio ministerio de la que se ha hablado muy poquito. Entonces primero vamos a presentar esa medida, vamos a presentar los argumentos y luego voy a dar a conocer pues 3 tipos de críticas que ha recibido y ya por último me posicionaré yo al respecto. Ya podréis, los que me conozcáis ya sabéis que yo no soy muy partidario de este tipo de políticas, creo que tienen más perjuicios que otra cosa, sobre todo en términos comunicativos, pero también económicos. Así que venga, vamos a ello. Tenemos aquí, esta es la imagen que ha traído el ministerio para este año 2024, devuelve el cine a 2 euros para mayores de 65 años o también contando de 65 años, o sea que, por cierto, puede ser gente trabajadora, no necesariamente tiene que ser pensionista o jubilada, y solo para los martes. Bueno, entonces aquí os traigo las declaraciones oficiales del propio ministerio en el que podemos ver cuál es su argumentación y la explicación. Fijaos. La continuidad en 2024 de esta medida, conocida como Cine Senior, responde a la positiva acogida de la primera edición. Según datos de la Federación del Cine Español, durante la pasada campaña, el martes fue el día de la semana en el que más se incrementó la asistencia general al cine. En concreto, creció en torno a un 50% respecto a la de los martes del mismo periodo del año anterior. De los 2,7 millones de espectadores totales, los martes en 2022, a los 4,1 casi millones de espectadores totales los martes en 2023. Sigo leyendo. Durante la campaña del programa, que tuvo lugar entre julio y diciembre del pasado año, se registró la asistencia de un total de 924.000 y pico espectadores senior, lo que supuso un promedio del 25,5% sobre el total de 3,6 millones de entradas vendidas. En el mejor martes de la campaña, según esta federación, se llegó a alcanzar una asistencia de espectadores senior del 51% del total de entradas vendidas. O sea, aquí el ministerio está diciendo, esto se renueva porque funcionó el año pasado, hubo muchas más asistencias al cine por parte de este colectivo y ahora vamos a entender o ver cuál es la argumentación que utilizan. Tras la pandemia, según una encuesta de la Federación de Cine de España, de todas las franjas de población se detectó que las personas mayores de 65 años destacaban por ser el colectivo que más estaba tardando en retomar los hábitos de asistencia al cine en salas previos a la COVID-2019. Así se observaron notables diferencias entre franjas de edad. Si el 49,3% de las personas de 20 a 24 años acudió al menos una vez al año al cine entre 2021 y 2022, ese porcentaje caía hasta el 6% en la población de más edad. Esta es la justificación. Y aquí pues cada uno tendremos nuestra idea, pero desde luego utilizar la justificación del COVID para esta medida se queda súper cojo, ¿no os parece? Han pasado ya unos cuantos años, quizá en el año 2023 pues todavía habría mayores que no iban al cine por miedo quizás al virus, pero en el año 2024... no sé, está un poco cogido con pinza desde luego esta argumentación. Pues se puede argumentar de otra forma, ¿no? Se puede decir, oye, mira, que el colectivo mayor de 65 años pues puede ser más vulnerable o lo que sea, que eso por supuesto sería muy debatible, pero no sé, esta justificación la verdad es que chirría un poco. Entonces, vamos a ver cuáles son las críticas que ha recibido. Os traigo el primer tipo de crítica, que sería este. Esta es la primera, ¿no? El cine no es importante, lo podríamos resumir así. También puede ser la crítica de los incultos o de los ignorantes, pero bueno, entended por dónde van los tiros, ¿no? Os traigo aquí un tuit que me parece que representa muy bien este tipo de crítica.
Dice 9,5 millones de personas a 2 euros por cada una de ellas, sale 19 millones de euros. Por cierto, no es así. En realidad son 12 millones de euros el presupuesto de esta partida, pero bueno, dicen, muchas de esas personas no necesitan ir al cine, necesitan comida, medicamentos, pagar el alquiler y facturas. Meteros vuestro cine senior y ya os podéis imaginar cómo sigue esa frase, ¿no? Entonces, la clave del asunto es entender que el cine, como un aspecto cultural, es muy importante para la vida. Por supuesto que la alimentación lo es, pero no solo somos seres humanos que necesitamos comer y vestirnos y ya está, no, también necesitamos ser felices, culturizarnos, enriquecernos personalmente. Os traigo aquí la frase famosa de Federico García Lorca, ¿no? Que dijo, yo si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro, ¿no? Dándole importancia a la cultura, lo importante que es para el ser humano culturizarse, ¿no? Entonces, bueno, dejamos esta crítica aquí porque es muy baja, de un nivel muy bajo, pero que sepáis que ha estado pululando por las redes sociales y los grandes medios, ¿no? De hecho, hay aquí una crítica que es interesante, que yo decía, oye, la justificación esa del COVID, pues suena muy poco convincente en el año 2024. Y como él mismo dice, en este caso es Daniel Fuentes Castro, se pregunta, ¿no? ¿Por qué ayudas al cine senior y no al cine joven? O al cine en familia, o al cine en pareja, o al espectador, etcétera, ¿no? Es decir, claro, si le damos importancia al cine, a la cultura y en general y al cine en particular, ¿por qué solo beneficiar a un tipo de colectivo? El de mayores de 65 años, ¿cuál es la justificación que se escapa, ¿no? Bueno, como utilizan la del COVID, pues es para los mayores los que más perjudicados podrían acabar por esa enfermedad, pero en realidad, si queremos fomentar la cultura y creemos que es importante, ¿por qué no para todo el mundo? O como bien dice ahí, ¿por qué no para el cine en familia, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo interesante. Segundo tipo de crítica. Esta es la crítica de la derecha, típica de la derecha, de los liberales, que es la siguiente. Muy extendida, desgraciadamente, en los últimos años, también en parte por culpa de un libro que se ha popularizado por ahí, que habla de la juventud atracada, ¿no? Bueno, los mayores conforman un grupo privilegiado. Y esto lo habréis escuchado hasta, no sé, hasta aburriros. Es que es muy pesado escuchar esto. Y es absolutamente falso, o al menos, por decirlo de otra forma, es parcialmente falso. Es algo confuso, es algo que no se ajusta a la realidad si se es riguroso. Y vamos ahora a explicarnos. Para ello voy a utilizar un tuit que he traído aquí de una de estas personas que critican esto. Y fijaos que resume casi todas las críticas que se hacen desde este punto de vista de derecha o liberal, ¿no? Que es, ¿por qué hablo de jubilados privilegiados? Y dice, es el único colectivo que no ha perdido poder adquisitivo desde la crisis financiera. Primero, los pensionistas han perdido capacidad adquisitiva desde el año 2008 por culpa de las políticas de Mariano Rajoy y también de algunas de Zapatero, por cierto, pero bueno, se lo perdonamos. En cualquier caso, lo que puede decir, el único colectivo, ¿atendiendo a qué? ¿A edades? Pero ¿por qué te interesa dividir y agrupar a la población española por edades? Si de mayores de 65 hay gente muy rica y gente muy pobre, entonces estás haciendo aquí trampas al solitario. O sea, dividir a la gente por edad es absolutamente una patada al rigor tremenda cuando vas a hablar de cuestiones económicas, no de cuestiones de salud o cuestiones sociales y tal. No, cuando vas a hablar de cuestiones económicas, no metas a un colectivo como por edad y diga, este colectivo es uno solo y tal, y lo compara con los demás, porque eso es una barbaridad, es una barbaridad. Dice él, es el colectivo con menos renta, que como colectivo sí, porque son personas mayores y han tenido mucho más tiempo para acumular renta y para ganar renta, pero no me fastidies, no dividas por edad, porque tú puedes coger una persona mayor de 65 años que sea pobre, que sufra tasa de pobreza, y la puedes comparar con un trabajador que está ganando muchísimo más dinero. Entonces, ¿qué me estás contando de que es el colectivo con mayor renta? Eso es una trampa. Estás haciendo un promedio de los mayores de 65 años, metiendo a gente muy adinerada y gente muy poco adinerada. Y este argumento que acabo de decir sirve para desmontar todo lo demás que veis aquí. Porque dice, es el colectivo con mayor riqueza, de nuevo lo mismo, depende de en qué mayor de 65 años te estés fijando, pero son personas que han tenido más tiempo para acumular riqueza. Es normal, en términos generales, que eso sea así. Dice, es el colectivo con mayor vivienda en propiedad, lo mismo, ¿no? Y el único con más porcentaje tras la crisis financiera, la misma argumentación. Hay gente que sí, hay gente que no, pero en general sí, porque han vivido más. Sus pensiones son significativamente superiores a lo cotizado, a pesar de que el sistema está en déficit desde hace años. Eso es una locura, es una chorrada, porque dice, si una persona se muere con 67 años o 68 años, no ha cotizado más de lo que ha recibido. Entonces, de nuevo, estás utilizando un promedio y además estás haciendo una comparación tramposa porque
las pensiones no tienen por qué ser equivalente a lo que se ha cotizado. Estamos hablando de un pilar del estado del bienestar. ¿Por qué no apoyarlo con otro tipo de ingresos como en realidad está ocurriendo en la práctica, ¿no? Porque si no, porque no tendríamos que hacer lo mismo con la sanidad. No tendríamos que recibir una prestación médica por aquello que hayamos aportado. Pues no, es que esto no funciona así. Aunque a algunos les gustaría, les encantaría, ¿no? Que fuera de capitalización muy individual. No, el sistema de la seguridad social es colectivo, generoso, solidario, afortunadamente, ¿no? Y esta gente, por supuesto, se lo quiere cargar, ¿no? Pasemos de lo del déficit, el sistema está en déficit. ¿Qué importará eso, no? Si tenemos en cuenta que es solo un bolsillo de todo el monedero, ¿no? Dices el colectivo con menos tasa de pobreza, volvemos a lo mismo. Hay jubilados, hay mayores de 65 años que sufren tasa de pobreza muy importante, pero claro, coges en general todo y así te sale muy bien el indicador, claro. Y ya acaba diciendo, como colectivo tienen varias ventajas sobre el resto, como transporte más barato, turismo más barato, cine más barato. A ver, los jóvenes tienen incluso más ventajas sobre esto, bono cultural, bonos de transporte, pero no se trata de poner en guerra a un colectivo con otro. Pues esto es lo que hace mucha gente de la derecha, son muy pesados con ello. Y no, en realidad, si hay un conflicto entre gente, es entre los adinerados y entre los no adinerados. Y entre ellos hay gente muy mayor y hay gente muy joven. Y ya está. Y esto lo hacen para confundir siempre. No, aquí la clave, un análisis riguroso, serio, de izquierda sobre todo, pero netamente económico, tiene que basarse en la renta, no en la edad. Y ya os traigo esto para que vemos aquí ya el sumum de todo esto, ¿no? Que es una noticia, o entre comillas noticia, del Confidencial que dice: el otro obstáculo de los jóvenes para ahorrar. Pagan el doble de impuestos que los jubilados. Por cierto, me enteré hace 2 días que ese periodista, Javier G. Jorrín, me ha bloqueado en Twitter. Estará cansado de que critique sus artículos y sus noticias, entre comillas, así que lo mejor es bloquearme para que no pueda sacar a relucir sus noticias, entre comillas, como estoy diciendo. Entonces, lo voy a seguir haciendo, igualmente como estáis viendo. Fijaos, el otro obstáculo de los jóvenes para ahorrar: pagan el doble de impuestos que los jubilados. Es como, a ver, pero ¿de dónde se ha sacado esta información? Entonces me pongo aquí a leer y dice, claro, la principal diferencia entre ambos reside en las cotizaciones sociales que soportan los trabajadores y que no pagan los pensionistas. Entonces, esa es otra división diferente. No es entre jóvenes y mayores. Claro que los jóvenes suelen estar trabajando, no todos, y los mayores suelen estar jubilados, que tampoco no todos, pero bueno, de verdad, es que esos análisis de esas trampas al solitario que se hacen, obviamente los pensionistas no pagan cotizaciones sociales, entonces van a pagar menos impuestos si consideras las cotizaciones sociales un impuesto. Pero, madre mía, además me estás diciendo esto al mismo tiempo que me estás diciendo que los pensionistas están en peor situación, en mejor situación, ¿no? Que los trabajadores, si los trabajadores pagan impuestos y cotizaciones sociales porque cobran muchísimo más, ¿vale? Por eso pagan más impuestos proporcionalmente, ¿no? Entonces es como una contradicción tremenda que luego la agravan porque se ponen a hablar del IVA y dice, oye, que es que el IVA, cuando tú haces el promedio, pues de la gente trabajadora paga más IVA, muy poquito más, fijaos, del 7,3% el tipo efectivo, y en comparación con los mayores de 65 años 6,2%. Y esto va en contra de su propia tesis de, oye, los pensionistas están más favorecidos, más privilegiados. Pues si fuesen más privilegiados y estuviesen más favorecidos, consumirían más y pagarían más IVA. Pero no es eso lo que ocurre, pagan menos IVA porque consumen menos. Entonces, en fin, una sarta de información que solo busca esa contienda, ese conflicto intergeneracional que en realidad no existe, no hay ningún conflicto entre mayores y jóvenes, hay conflicto entre ricos y pobres, y hay que decirlo sistemáticamente. Y ahora, vamos con los datos, porque hay que hacer el análisis riguroso. Aquí tenéis la distribución de todas las pensiones de España en los últimos datos conocidos. Un gráfico muy bueno de Carlos Castedo, que ya os he dicho que es muy bueno haciendo gráficos y que os recomiendo seguir. Entonces, aquí tenéis la distribución de todas las pensiones. Desde, lo veis por tramos, ¿no? El primero es hasta 150 euros, ¿vale? Y va siendo luego desde 150 a 250, y a la derecha del todo tenéis ya más de 1.175 euros, ¿no? Sí, 1.175. Entonces, 3.175, ¿no? Que es que ha salido muy pequeño y no se ve. Entonces, fijaos, ¿dónde están concentradas las pensiones? Lo podéis ver en esas partes que son de 750 a 850 y de 850 a 950. Ahí es donde más pensiones hay. Estamos hablando de gente privilegiada, que cobra menos de 900 euros al mes.
venga ya, hombre. Y además Carlos Castedo ha hecho esta labor también para agrupar. Y dice, el 51,3% de las pensiones son inferiores a 1.000 euros. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de las pensiones son de menos de 1.000 euros. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de pensiones, no de pensionistas, porque hay algunas pensiones que son un complemento a otra pensión, pensiones de orfandad, de viudedad, ¿vale? Entonces es importante eso. Pero en cualquier caso, fijaos, no estamos hablando del número de pensionistas, estamos hablando del número de pensiones. Aún así, el 71,9% de las pensiones son inferiores a 1.500 euros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por supuesto que hay pensionistas que cobran muy bien y viven muy bien, sí, ya lo sabemos, pero son una minoría sobre el total. Y además, de nuevo, no los metas en el grupo de mayores de 65 de pensionistas, eso es una barbaridad. Una de cada 9 pensiones superan los 2.500 euros. Y ahí tenéis que el 63,9% de las de orfandad son inferiores a 500. Entonces no estamos hablando de que el sistema público de la seguridad social sea precisamente generoso. Y oye, que sí, que son los que menos poder adquisitivo han perdido. Menos mal, por la lucha que han llevado a cabo los jubilados y los pensionistas durante un montón de años. Que ya quisiéramos los trabajadores, los desempleados y los estudiantes habernos organizado tan bien como ellos para defender nuestros propios derechos. Entonces, esto es aquí poner a guerrear a los que han tenido la suerte y la valentía de proteger su derecho y decir, no, entonces ahora como sois los únicos que habéis protegido de la inflación, ahora que vosotros sufrís, ¿no? En vez de luchar porque sean los demás los que mejoren su situación. En fin, dejo aquí la crítica a la derecha, como veis, me cabreo porque es una crítica que deja mucho que desear, ¿no? Es una manipulación constante de la información. Y ahora, vamos con el tercer tipo de crítica, que es la más jugosa, la más interesante, la que más debate puede generar, y es la de izquierda, la típica crítica de la izquierda. ¿Cuál es? Que también se benefician los adinerados. Efectivamente, como estamos viendo, mayores de 65 hay gente que tiene necesidad económica y hay gente que no, que vive muy bien. Entonces, cuidado que esto chirría a una persona más o menos informada, con una preocupación de sensibilidad social, de izquierda, dice, oye, que se le dé una ayuda a una persona que cobra mucho, pues esto no me gusta. De hecho, aquí os traigo un tuit de una persona que lo resume muy bien. Dice, ahí va Manolo, con su pensión de 3.000 euros y los 2.000 euros en renta que cobra por alquilarle un zulo a 4 becarios, que ganan entre todos lo mismo que Manolo en un mes, a la sala de cine senior por 2 euros con su tarjeta de transporte público subvencionado, ¿no? Bueno, lo de la tarjeta pública, eso habría que ver también de qué medio de transporte estaría hablando, pero en cualquier caso la idea es clara, ¿no? Hay gente mayor de 65 años que se beneficia por ser mayor de 65 años, cuando en verdad lo lógico sería, vamos a dar ayuda a la gente que necesita esa ayuda porque tiene poca renta, no por ser mayor de 65. Por cierto, esta crítica es extrapolable a los menores de 25 años, 27 o 30 años, que suele haber muchas ayudas al respecto, porque hay jóvenes que son ricos directamente, gracias a las ayudas de sus padres, obviamente. También tenemos aquí a lo de la familia numerosa, lo típico, ¿vamos a darle una ayuda a la familia numerosa? Sí, pero luego vamos a ver la distribución de la familia numerosa y resulta que sí, hay muchas familias numerosas que tienen necesidad económica, pero luego hay un montón de familias numerosas que cobran mucho, que tienen muchos ingresos, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis, un gráfico que ya extraje de este vídeo, por si queréis profundizar en ello, es las partes más regresivas de nuestro estado del bienestar, esas ayudas que se dan a ciertos colectivos, y en esos colectivos hay gente muy adinerada, como jóvenes mayores de 65, familias numerosas. Y aquí ya introduzco el debate de fondo, algo importante, que por supuesto esto da para una conferencia, da para otro vídeo, que sería la necesidad de que las prestaciones sean condicionadas o incondicionadas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, os traigo aquí una imagen de la sanidad para que veáis que la sanidad, muy valorada por la población española, sobre todo por la izquierda, al final es universal, se da también a la gente que más dinero tiene, ¿no? Y dice, oye, esto es un derecho para todo ciudadano y ya está, no hay que pagar por ello directamente en el momento de la contraprestación, ¿vale? Esto se financia a través de otro tipo de tributos y ya está, todo el mundo, el rico puede ir a ello, lo mismo con la educación y lo mismo con otro tipo de prestaciones en especie, ¿vale? Esto es importante, no monetarias que se le da a la gente. Entonces, a mí esto, por supuesto, me encanta, ¿no? Dar prestaciones en especie a la gente como un derecho. Yo añadiría, oye, ¿por qué no garantizamos vivienda? ¿Por qué no garantizamos un trabajo? Esa sería la clave, más que dar ayudas monetarias. Pero entiendo que aquí hay un debate. Oye, pues si se le da a un determinado colectivo, pues ya está. En ese colectivo entrará gente rica y pobre porque se está siguiendo la lógica de
por ser de un colectivo o ser ciudadano, tiene derecho a eso. Y la verdad es que en términos prácticos tiene mucha utilidad. Es mucho más fácil dar una ayuda a todo el mundo y bueno, vas al cine, pues enseña tu DNI, es mucho más fácil que mirar la declaración de la renta, donde puede haber, por supuesto, trampa y no es algo que vayas llevando al cine o vayas llevando a la calle. Entonces, también tiene otras ventajas de si le das dinero a todo el mundo, hay gente, la necesitada, que la va a recibir, sí o sí. También es verdad que habrá falsos negativos, ¿no? Gente que no la necesita y la recibe, pero bueno, eso es un daño colateral, entre comillas, de nuestro sistema. En realidad se está beneficiando a todo el mundo. Al final, esto es algo que también está ahora mismo muy candente en el tema de la asignación universal por hijo, una medida muy potente aplicada ya en otros países. Sobre todo Sumar está empujando mucho para que se aplique en nuestro país. Sería dar a todos los padres una asignación monetaria cuando tienen un hijo, durante un tiempo. Entonces, independientemente que sean ricos, pobres o tales, simplemente por ser padres. Como digo, ocurre ya en otros países, ha tenido efectos positivos. A ver si un día hablamos de esto en otro vídeo en particular. Y es un debate, como digo, muy apasionante, sobre el que todos tenemos nuestras opiniones. ¿Por qué hay que darle una ayuda universal a un rico? A Mancio Ortega por tener hijos, por poner un ejemplo, a Juan Roy. Bueno, pues es algo que desde luego, desde los parámetros típicos de la izquierda, chirría. Y esto al final es algo que sobre lo que yo ya he hablado mucho cuando discuto sobre renta básica universal. Aquí os traigo un vídeo por si queréis profundizar en ello, que tuve con un debate que tuve con Daniel Raventós, yo sabía un partidario de la renta básica universal, y al final el debate de fondo es ese. ¿Por qué no dar una renta básica a la gente que se necesita y en vez de ello no se da a todo el mundo? Y ya veremos cómo se financia para redistribuir la renta y la riqueza. Bueno, es un debate en el que no me voy a meter aquí. Si queréis saber mi opinión, está ahí. Pero desde luego yo soy más partidario de que las asignaciones monetarias, las ayudas monetarias, si son universales, sean en especie. Es decir, vuelvo a lo mismo, que todo el mundo por ser ciudadano tenga derecho a tener un techo en el que vivir o una cantidad de luz y de energía suficiente, ¿no? O incluso de alimentación para vivir, un mínimo, sí, eso para todo el mundo. Pero luego dinero, es que con dinero se te escapa todo, estás fomentando el mercado, estás pudiendo perseguir otro tipo de... logrando acabar en una serie de objetivos que no te habías planteado, como que el rico tiene ahora más dinero y lo utiliza para otras cosas. En fin, como digo, no me voy a expandir más y a explayar más sobre esto, pero desde luego es un debate muy interesante. ¿Qué opináis vosotros? A ver si me lo dejáis en los comentarios y generamos un debate enriquecedor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.